Bueno, como les decía recién en el otro video, van a encontrar en la página del aula virtual entonces estos videos, una lista en donde van a aparecer ustedes con un tema sorteado al azar, un archivo en donde van a ver lo que es la planificación por medio de secuencias, la planificación por medio de capacidades, perdón, el cuadro que utilizamos para planificar. Bueno, en cuanto a los temas, van a ser sorteados, ¿sí? Los temas que tenemos para darles de que empiecen a planificar son tomados al azar. Primero planificamos sobre lengua y después sobre literatura. Eh, Entre esos temas está verbos irregulares, el sustantivo, el adjetivo, la secuencia instructiva, la oración simple, complementos del predicado y del sujeto, la oración compleja por coordinación, la oración compleja por adjunción, relaciones semánticas complejas por oposición, relaciones semánticas complejas por semejanza, relaciones semánticas complejas por inclusión y el circuito de la comunicación, ¿sí? Esos son los temas que he seleccionado en realidad para sortearlos y que, bueno, cada uno le va a tocar alguno de ellos. Y para el día miércoles tienen que tener la planificación de eso. ¿Cómo vamos a hacer la planificación? Lo vamos a hacer por medio de, cuando la computadora me responda, por medio del siguiente cuadro que también les debe ser familiar porque en la práctica tercera utilizan el mismo, ¿sí? Esto es la planificación por clase, ¿sí? Por eso dice clase número 1, es por clase. Entonces, ustedes van a elaborar una secuencia didáctica con ese tema que se les ha asignado. Pero no quiero para el día miércoles la clase, ¿sí? Las actividades. Para el día miércoles lo que quiero es la planificación, o sea, completo este cuadro. Nosotros primero tenemos que hacer este cuadro que tenemos acá para luego después ir y hacer la clase, ¿sí? O sea, no hagan el proceso inverso porque no es el objetivo, justamente. ¿Sí? Bueno, tiempo y fecha. Ahí ustedes fecha no van a colocarlo, pero sí el tiempo. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que investigar dentro del DCP en qué año se da el tema que les tocó. ¿Sí? Entonces, no solamente es planificarlo, sino también averiguar en qué año se da ese tema que se les asignó. Y ahí ustedes van a tener que saber qué cantidad de horas semanales van a tener. Van a tener. 6 horas en primero, 7 en segundo, eh, 3 o 4 horas en tercero y en cuarto y 3 en quinto. ¿Sí? En quinto no les va a tocar porque el quinto es literatura solamente, así que va a estar comprendido entre primero y cuarto año. Bueno, en la segunda columna tenemos lo que es el eje. El eje es la capacidad general. Por ejemplo, reflexión sobre el lenguaje. Esto yo se los voy a subir, es un ejemplo que tengo sobre los verbos. ¿Sí? Después vienen los saberes. El saber es reconocer, en este caso, teniendo en cuenta este eje, es reconocer clases de palabras. El aprendizaje específico, ¿qué es lo que son? Son los aprendizajes que esperamos que los alumnos logren, pero esto es un proceso interno, es un proceso de la mente que no podemos observarlo. No podemos abrir la cabeza al chico para saber si lo adquirió o no. Entonces, fíjense cómo están elaborados. Diferenciar los tiempos verbales del modo subjuntivo. Identificación de categorías morfológicas verbales. Tiempo, modo y persona. Fíjense cómo se va todo haciendo un poco más específico. En este caso hablamos sobre la reflexión sobre el lenguaje, que comprende muchas cosas. En este caso, reconocer las clases de palabras, ¿sí? Que son varias. Pero acá ya nos centramos en los tiempos verbales del modo subjuntivo. ¿Sí? Acá sí ya va más específico. Luego tenemos los indicadores de logro, que son las conductas observables y medibles que estiman el logro del aprendizaje específico. ¿Sí? O sea, si a ustedes les toca verbos irregulares o le toca, no sé, el circuito de la comunicación, ¿qué es lo que ustedes consideran que el alumno debe lograr? Entonces, a partir de eso, ustedes construyen los indicadores de logro. Por ejemplo, los indicadores de logro para esto de los modos subjuntivos, esta planificación, es reconocer los distintos tiempos verbales del modo subjuntivo, diferenciar el uso de los tiempos verbales del modo subjuntivo, teniendo en cuenta las variaciones en el significado, diferenciar verbos del modo indicativo, y subjuntivo en oraciones simples, reconocer categorías morfológicas de los distintos tiempos verbales del modo subjuntivo. Bueno, fíjense que acá ya va mucho más específico y es como si fuera la actividad. No es la actividad, pero está redactado como si fuera la actividad.
¿Cómo lo van a redactar a los indicadores de logro? El indicador de logro lo van a redactar en el verbo, en infinitivo. Luego van a poner el tema, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos tiempos verbales. Y luego van a poner las circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, veamos este de acá. Diferenciar verbos. El verbo en infinitivo. Verbos del modo indicativo y subjuntivo, tema, en oraciones simples, las circunstancias, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en ese mismo indicador tenemos las tres partes que tiene que tener. Y por último tenemos la secuencia en donde simplemente con sus palabras van a explicar qué es lo que sería en un desarrollo, en el inicio, qué sería en el desarrollo y qué sería en el cierre, ¿sí? Como les digo, para el día miércoles lo que yo necesito es el cuadro de cada una de las clases que ustedes van a elaborar teniendo en cuenta el tema que se les asignó, ¿sí? No quiero la clase todavía. Primero vamos a ver la planificación. Tenemos que ver la planificación, tenemos que hacer ajustes en la planificación para después hacer la clase, ¿sí? ¿Queda claro? Bien, me descargué yendo a la página que les dije del portal educativo. Me descargué uno de los diseños curriculares, en este caso el bachiller en arte con especialidad, ¿sí? Bien, y en la página 40 me voy a ir, que es donde empieza la parte de lengua, ¿sí? Fíjense, dice formación general lengua. Acá se dan todo lo que son los fundamentos del área en la educación secundaria, ¿no es cierto? Luego acá también aparece lo que es el propósito general de la lengua y la literatura en la educación secundaria. La enseñanza y el aprendizaje de lengua y literatura en la educación secundaria. Y bueno, después vienen estos cuadros. Voy a girarlo para rotar la vista para poder entenderlo. Bien, fíjense lo que dice acá. Dice, formación general, ciclo básico. Cuando hablamos de ciclo básico, estamos hablando de primer año y de segundo año, ¿sí? O sea, primer año de la secundaria y segundo año de la secundaria. En esta planificación tenemos primero y segundo en el mismo cuadro, ¿sí? Fíjense lo que tenemos acá, eje, que si nos vamos al cuadro de la planificación de clase, es el que nosotros tenemos acá, eje. Entonces, tenemos el eje, comprensión y producción oral. Si seguimos bajando, tenemos lectura y escritura. Después dice literatura y por último reflexión sobre los hechos del lenguaje, ¿sí? Entonces, primer y segundo año lo tenemos acá. Volvamos arriba a la primera parte. Dijimos que teníamos eje, después dice saberes. Cada uno de estos ejes comprende alguno de los saberes que justamente en el cuadro que tienen que planificar es el segundo cuadro. O sea que esa parte también la extraen de ahí. Y después dice aprendizajes específicos, que si vamos al cuadro, es lo que ustedes tienen acá. O sea que fíjense que en este cuadro que ustedes tienen que planificar, lo que es eje, saber y aprendizaje específico, todo esto está hecho, ¿sí? Todo eso ustedes lo tienen que extraer de el DCP. En el caso de los aprendizajes específicos, en este cuadro tenemos a primer año y segundo compartidos, ¿sí? Porque comparten el cuadro. Pero fíjense en el cuadro de tercer año. ¿Sí? Acá pasamos dice, formación general, ciclo orientado. Saberes, lengua y literatura, tercer año, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos lectura y escritura de texto literario, bueno, y ahí van a seguir todos los otros ejes. Acá tenemos los saberes y los aprendizajes específicos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es ir como recortando y pegando del DCP para completar el cuadro de la planificación. Pero tengan en cuenta que hay cosas que hay que ir ajustándolas. ¿Sí? Ustedes le pueden ir dando un poco de forma a esto que ustedes van a extraer desde acá, ¿sí? Entonces ustedes tienen que, en primera instancia, que les toque, vean el tema que les ha tocado, venir y buscarlo en el DCP para saber en qué año se da, para luego saber qué tiempo van a tener destinado por semana. Luego van a ir viendo a qué eje pertenece, a qué saber pertenece y qué aprendizaje específico se espera, ¿sí? En ese año con ese tema en particular. Teniendo en cuenta eso, ustedes ya tienen lleno toda esta primera parte y solo les queda construir, porque esto sí lo tienen que construir ustedes, los indicadores de logro. ¿Qué son esas conductas observables y medibles que estiman el logro del aprendizaje? ¿Sí? Entonces, solamente les quedaría por construir los indicadores de logro, ¿sí? Bien, eso sería entonces por hoy, en la clase de hoy.
la idea es que para el día miércoles ustedes tengan entonces ya terminado el primer borrador de la planificación, ¿sí? Como les dije, estoy creando un grupo de WhatsApp. La idea es que en ese grupo también puedan hacer las consultas que tengan o también por el foro que se va a habilitar a continuación. Estoy para ayudarles, así que no duden en preguntar.